El golpe en la puerta resonó como un trueno en el silencio de la madrugada. Eran los agentes de policía, sus rostros impasibles, sus movimientos mecánicos. ¿Paula Hernández?, preguntó uno. Asentí, la garganta seca, el corazón encogido. Tiene una orden de alejamiento de su casa y de sus hijos. Las lágrimas brotaron sin control. La desesperación me envolvió. Elena, mi suegra, había ganado. Por ahora. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Paula, tengo 38 años y soy emigrante de México. Llegué a Phoenix, Arizona, con Martín, mi esposo, un mexicano de 40 años, buscando una vida mejor. Ese sueño se convirtió en una pesadilla gracias a Elena, su madre, una mujer mexicana de 61 años, con un corazón de piedra y una sed de control insaciable. Desde el principio, Elena me vio como una amenaza, una intrusa en su mundo, una simple emigrante de México que no merecía a su hijo. La manipulación de Elena era sutil al principio. Comentarios hirientes, insinuaciones, mentiras disfrazadas de consejos. Luego se volvió descarada, acusándome de robarle dinero, de ser una mala madre, de ser una interesada y una oportunista. Elena utilizaba cualquier medio para lograr su objetivo: destruir mi relación con Martín y alejarme de mis hijos. Como emigrante de Venezuela, ya había vivido situaciones difíciles, pero el desprecio de Elena era particularmente cruel. Martín, un hombre bueno pero indeciso, se fue dejando llevar por las mentiras y la manipulación de su madre. Elena le decía que yo era una mala influencia, que no me preocupaba por el bienestar de los niños, que solo quería su dinero. Él, atrapado entre su amor por mí y su apego a su madre, se fue volviendo cada vez más distante, más inseguro y más incierto. Como emigrante de México, no podía creer lo que estaba sucediendo. Como emigrante de Venezuela, entendía el sufrimiento de tener que dejarlo todo atrás, pero no esta humillación. La situación llegó a un punto crítico cuando Elena logró convencer a Martín de que yo era una amenaza para su familia. Un día, volví del trabajo para encontrar mis cosas en la calle, mis hijos llorando y a Martín paralizado por el miedo y la culpa. Elena lo había convencido de echarme de casa y de privarme de ver a mis hijos. Sin recursos, sin casa, sin mis hijos, me sentía completamente devastada. El dolor era insoportable, la desesperación abrumadora. Pero en medio de ese abismo encontré una fuerza interior que jamás pensé que poseía. La determinación de recuperar a mis hijos se convirtió en mi motor, en mi única razón de ser. Busqué ayuda legal. Conseguí una abogada especializada en casos de custodia, una mujer con una gran experiencia y una gran sensibilidad hacia mi situación. Juntas, iniciamos una batalla legal contra Elena, una batalla que se prolongaría durante años, llena de mentiras, de obstáculos, de injusticias. Durante el proceso legal, tuve que soportar la manipulación y las mentiras de Elena, quien utilizaba su influencia y sus recursos para distorsionar la verdad y para convencer al tribunal de que yo era una mala madre. Pero yo no me rendí. Luchaba por mis hijos, por su bienestar, por su derecho a estar conmigo. La emigrante de México que era yo estaba determinada a ganar. Los encuentros con mis hijos, permitidos bajo supervisión judicial, se convirtieron en momentos de intenso dolor y de profunda alegría. Cada abrazo, cada beso, cada palabra compartida era una pequeña victoria, un recordatorio del profundo amor que nos unía. Esos encuentros eran cortos, limitados, pero esenciales para mantener el vínculo y para alimentar mi esperanza. La lucha legal fue un proceso largo, agotador y costoso. Cada audiencia era un nuevo desafío, una nueva batalla contra las mentiras y la manipulación de Elena. Había momentos en que la desesperación me abrumaba, en que la tristeza y la soledad me consumían.
pero el amor por mis hijos, su imagen, sus voces, me daban la fuerza para seguir adelante, para no rendirme, para no desfallecer. Mi abogada, una mujer excepcional, se convirtió en mi aliada, mi confidente, mi apoyo incondicional. Juntas trabajamos incansablemente, construyendo una defensa sólida, reuniendo pruebas, testimonios y cualquier evidencia que pudiera demostrar la falsedad de las acusaciones de Elena. Su experiencia, su profesionalismo y su compromiso fueron fundamentales para mi lucha. La estrategia legal se basó en demostrar la manipulación de Elena, su intento de controlar a Martín y su falta de consideración hacia el bienestar de mis hijos. Presentamos pruebas de sus mentiras, de sus calumnias, de sus intentos de alejarme de mis hijos. Los testimonios de mis amigos, mis vecinos y mis compañeros de trabajo confirmaron mi dedicación como madre, mi amor incondicional por mis hijos y mi esfuerzo por brindarles una vida digna. La falta de recursos económicos fue un obstáculo significativo. Trabajaba jornadas extenuantes para pagar los honorarios de mi abogada, para cubrir mis gastos y para asegurar una vida digna, aunque lejos de mis hijos. La tristeza y la nostalgia eran constantes, compañeras, pero mi determinación nunca flaqueó. Los encuentros con mis hijos, permitidos bajo supervisión judicial, se convirtieron en momentos de intenso dolor y de profunda alegría. Cada abrazo, cada beso, cada palabra compartida era una pequeña victoria, un recordatorio del profundo amor que nos unía. Esos encuentros eran cortos, limitados, pero esenciales para mantener el vínculo y para alimentar mi esperanza. Mientras tanto, Martín se mostraba cada vez más distante, más inseguro, más atrapado en la red de mentiras tejida por su madre. Elena lo mantenía alejado de la verdad, alimentando sus dudas y manipulando sus emociones. Su indecisión, su miedo a confrontar a su madre y su culpa por la situación generaban una tensión constante en nuestra familia. Con el tiempo, sin embargo, Martín comenzó a dudar de las mentiras de su madre. Sus visitas a los niños, permitidas bajo supervisión, comenzaron a revelarle la realidad. Vio la tristeza de los niños por mi ausencia, la falta de estabilidad emocional generada por la manipulación de Elena, la falta de atención y cariño que su madre brindaba a los pequeños. Su culpa fue creciendo y la presión constante de Elena, en lugar de fortalecerlo, lo fue debilitando. En una de las audiencias, Martín se presentó como testigo. Su testimonio, vacilante al principio, fue crucial para demostrar la manipulación de Elena y la injusticia de la situación. Su sinceridad, su arrepentimiento y su deseo de que sus hijos regresaran conmigo fueron evidentes, demostrando el daño que Elena había causado y la necesidad de restituir nuestra familia. Fue un momento crucial, un punto de inflexión en el proceso legal. La verdad, finalmente, empezaba a emerger, a pesar de la constante manipulación de Elena. La esperanza, después de tantos meses de lucha y desesperación, comenzaba a brotar con fuerza. El día del juicio final llegó cargado de una tensión palpable. El tribunal estaba lleno, con familiares, amigos y asistentes sociales que habían seguido mi caso con atención y preocupación. Elena estaba allí, sentada junto a su abogado, con una expresión de arrogancia que contrastaba con la tristeza y la esperanza que yo sentía. Martín estaba a mi lado, su rostro reflejando una mezcla de culpa, arrepentimiento y esperanza. Mi abogada presentó la defensa con firmeza, claridad y precisión. Reiteró los hechos, las pruebas, los testimonios, demostrando la manipulación de Elena y la injusticia del proceso inicial. Su argumentación fue implacable, desmontando cada una de las mentiras de Elena, exponiendo la falsedad de sus acusaciones y la profundidad de su manipulación. Durante mi testimonio, intenté mantener la calma
pero la emoción afloraba. Hablé del amor incondicional por mis hijos, de mi dedicación como madre, de mi lucha constante por brindarles una vida digna. Describí el dolor de la separación, la angustia de la incertidumbre, la fuerza que me había impulsado a luchar contra la injusticia. Mi voz temblaba, pero mi mensaje era claro, contundente y lleno de verdad. Los testimonios de los testigos reforzaron mi testimonio. Amigos, vecinos y compañeros de trabajo confirmaron mi dedicación como madre, mi esfuerzo constante y la falsedad de las acusaciones de Elena. Sus declaraciones, sinceras y emotivas, pintaron un cuadro claro de la manipulación de Elena y la injusticia que había sufrido. Sus palabras fueron cruciales para contrarrestar la campaña de mentiras tejida por Elena. El testimonio de Martín fue el punto culminante. Arrepentido, con lágrimas en los ojos, describió la manipulación de su madre, su indecisión, su culpa por haberme separado de nuestros hijos. Su testimonio fue sincero, desgarrador y decisivo. Demostró la falsedad de las acusaciones de Elena, su propia culpa y su deseo de que sus hijos estuvieran conmigo. La abogada de Elena intentó contrarrestar nuestros argumentos, pero sus intentos fueron ineficaces. Las pruebas eran contundentes, los testimonios claros. Las mentiras de Elena habían sido expuestas, su manipulación había sido desenmascarada. La justicia, aunque tardía, parecía estar de nuestro lado. La espera del veredicto fue un momento de profunda tensión. Cada minuto parecía una eternidad. Sentí el apoyo incondicional de mi abogada, de mi familia y de mis amigos, lo que me dio fuerza para afrontar la incertidumbre. En ese momento de espera, el recuerdo de mis hijos, de sus sonrisas, de sus abrazos, me dio la fuerza para seguir adelante. Finalmente, el juez pronunció su veredicto. Se concede la custodia a la madre. Las lágrimas brotaron sin control, esta vez, no lágrimas de dolor o desesperación, sino lágrimas de alegría, de alivio, de triunfo. Habíamos ganado la batalla. Habíamos superado la injusticia, la manipulación y la crueldad de Elena. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. La verdad había triunfado. Mi lucha había terminado, pero un nuevo capítulo, lleno de esperanza y de amor, estaba a punto de comenzar. La culminación de esta larga y difícil historia llegaría con el siguiente veredicto. El día que recuperé a mis hijos fue un torbellino de emociones. La alegría, la liberación y el alivio se mezclaban con una profunda tristeza por el tiempo perdido, por el daño causado y por la lucha interminable que había tenido que librar. Ver a mis hijos, abrazarlos, sentir su amor incondicional, fue una experiencia indescriptible, un momento que sanó años de dolor y de incertidumbre. El reencuentro fue conmovedor. Habían pasado meses de separación, meses llenos de angustia y de incertidumbre. Mis hijos, aunque pequeños, habían sufrido el impacto de la manipulación de Elena, experimentando una inestabilidad emocional que requirió tiempo y esfuerzo para sanar. La terapia familiar fue esencial para reconstruir la confianza, para procesar las emociones y para fortalecer nuestros lazos familiares. Elena, derrotada en los tribunales, sufrió un fuerte revés emocional. Su intento de controlar a Martín y de separarme de mis hijos había fracasado. Su manipulación había sido expuesta, su poder había sido quebrado. La justicia, aunque tardía, había llegado, demostrando que el karma existe y que la verdad siempre prevalece. Su frustración y su resentimiento eran evidentes. Sin embargo, el proceso no terminó con la decisión judicial. La convivencia con Elena en el futuro siguió siendo una preocupación. Ella, a pesar de su derrota, seguía intentando manipular a Martín, buscando generar conflictos y sembrar discordia en nuestra familia. Ricardo, con el apoyo incondicional de su familia y amigos, había comenzado a cuestionar su propio rol en todo el proceso. Su arrepentimiento fue clave
para proteger nuestra nueva estabilidad. La relación con Martín experimentó una transformación significativa. Él había aprendido de la manipulación de su madre, había visto la verdad y había decidido apoyarme incondicionalmente en la lucha por recuperar a nuestros hijos. Su arrepentimiento fue genuino, su compromiso total. La reconstrucción de nuestra relación fue gradual, pero la confianza, la comunicación y el amor mutuo se fortalecieron. Martín comprendió la importancia de establecer límites con su madre y de proteger nuestra familia de su toxicidad. Con el tiempo, logré recuperar la estabilidad emocional. Encontré un nuevo trabajo que me permitió equilibrar mi vida profesional y personal, brindándome la independencia económica que necesitaba. Comencé a realizar talleres y charlas para ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares, brindando mi experiencia, mi apoyo y mi esperanza. Mi historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchas mujeres, un testimonio del poder del amor incondicional de una madre, de la fuerza de la perseverancia y de la importancia de la justicia. La comunidad latina de Phoenix se unió a mi causa. El apoyo de amigos, vecinos y organizaciones locales fue fundamental. La solidaridad y la empatía me demostraron que no estaba sola en mi lucha, que la justicia y la verdad pueden prevalecer. La experiencia me hizo más fuerte, más resiliente, más consciente de mi propio valor y de la importancia de la justicia. Había encontrado una nueva fuerza, una fuerza interior que jamás pensé que poseía, una fuerza que me impulsaba a seguir adelante, a luchar por lo que creía justo, a defender a mis hijos y a proteger su bienestar. El futuro se extendía ante mí, un futuro que construiría junto a mis hijos, con la sabiduría del pasado, con la fuerza del presente y con la esperanza de un futuro brillante. Pero, a pesar de la alegría de la victoria, una sombra de incertidumbre persistía. Elena, aunque derrotada, seguía siendo una presencia en nuestras vidas, una amenaza latente que requería atención. La culminación de esta historia, sin embargo, se acercaba. Un evento inesperado, una última prueba que definirá definitivamente el camino a seguir. Un año después de recuperar la custodia de mis hijos, nuestra vida había encontrado una nueva normalidad. Habíamos sanado las heridas del pasado, reconstruido la confianza y establecido una rutina familiar estable y amorosa. Mis hijos habían superado gran parte del trauma causado por la separación y la manipulación de Elena, gracias a la terapia y a nuestro amor incondicional. Martín y yo habíamos fortalecido nuestro vínculo, construyendo una relación basada en la honestidad, el respeto y la confianza mutua. Elena, aunque derrotada, seguía siendo una presencia latente en nuestras vidas. Sus intentos de manipulación se habían vuelto más sutiles, más disimulados. Las llamadas telefónicas eran menos frecuentes, pero siempre con un tono de resentimiento y una intención subyacente de controlar a Martín. Habíamos aprendido a identificar sus tácticas, a establecer límites claros y a proteger nuestra familia de su influencia tóxica. Sin embargo, un día, un nuevo evento inesperado cambiaría el curso de nuestra vida para siempre. Recibí una llamada de un número desconocido. Era una trabajadora social de un hospital. Su voz era seria, grave. Elena había sufrido un derrame cerebral. Su estado era crítico. La trabajadora social me informó que Elena había pedido verme antes de que su estado empeorara. La noticia me dejó perpleja. Una mezcla de emociones contradictorias me invadió: culpa, tristeza, recelo y, sorprendentemente, una profunda compasión. La imagen de Elena, vulnerable e indefensa, contrastaba fuertemente con la imagen de la mujer manipuladora y controladora que había conocido. El tiempo había borrado parte del resentimiento, pero la herida del pasado seguía abierta. Visité a Elena en el hospital. Su aspecto era frágil, su cuerpo debilitado, su mente confusa. Con dificultad logró mirarme y en sus ojos
Vi un destello de arrepentimiento, una especie de reconocimiento tardío. No dijo nada, pero su mirada transmitía un mensaje profundo, un mensaje de pesar y de despedida. Fue un encuentro breve, lleno de emociones contenidas, pero profundamente conmovedor. En ese momento, me di cuenta de que el resentimiento que había albergado durante tanto tiempo me había estado impidiendo vivir plenamente. Perdonar a Elena no significaba olvidar el daño que me había causado, sino liberarme del peso de la amargura, del rencor y del odio que me habían acompañado durante años. Perdonar era un acto de amor propio, un acto de liberación personal. Era el último paso en mi propio proceso de sanación. Los días siguientes fueron intensos, llenos de emociones encontradas. Había momentos en que el dolor y la tristeza me abrumaban, pero la paz que había logrado construir con mis hijos y Martín me sostenía, me daba fuerza para seguir adelante. Hablé con Martín, con mi familia, con amigos, compartiendo mi lucha interior y buscando consuelo en su apoyo. Elena permaneció en el hospital durante varias semanas, su estado fluctuando entre la estabilidad y la gravedad. Martín y yo la visitábamos con regularidad, ofreciéndole nuestro apoyo, nuestra compañía y nuestra comprensión. El tiempo que pasaba con ella me permitió ver una nueva faceta de su personalidad, una faceta vulnerable, arrepentida, necesitada de cariño y de perdón. Y entonces, un último y decisivo suceso ocurrió, un suceso que marcaría el final de este largo y doloroso capítulo. Un día, mientras estaba sentada junto a la cama de Elena, sosteniendo su mano, ella abrió los ojos. Su mirada, antes llena de arrogancia y resentimiento, estaba ahora llena de una tristeza profunda, de un arrepentimiento sincero y palpable. Con gran esfuerzo logró hablar. Sus palabras fueron entrecortadas, susurradas, pero llenas de una honestidad brutal. «Perdóname, Paula», dijo con voz apenas audible. «Te hice mucho daño, te robé a tus hijos, te destruí la vida. Fui una mala suegra, una mala persona». Sus lágrimas fluían sin control, mojando la sábana. Fue una confesión desgarradora, llena de dolor, de culpa y de un arrepentimiento genuino. En ese momento, el peso del resentimiento que había cargado durante años se desvaneció. El odio que había sentido hacia Elena se disipó, reemplazado por una profunda compasión. Comprendí que su comportamiento había sido el resultado de sus propios traumas, de sus propias inseguridades, de su propio dolor. El rencor no me había traído nada bueno, solo sufrimiento. Perdonar a Elena era un acto de liberación, un paso fundamental en mi propio proceso de sanación. Le dije que la perdonaba. No fue una frase fácil de pronunciar, pero las palabras salieron de mi corazón, llenas de verdad, de compasión y de una profunda paz interior. Fue un acto de liberación, no solo para ella, sino también para mí. El perdón no significaba olvidar el daño que me había causado, ni justificar su comportamiento, sino liberarme del peso del resentimiento y del odio que me había consumido durante tanto tiempo. En los días que siguieron, Elena mostró una profunda transformación. Su arrepentimiento fue genuino, su deseo de reconciliación, sincero. Nos habló de su infancia, de su propia madre, de la soledad que había marcado su vida. Comprendimos que su comportamiento tóxico había sido una forma de protegerse del dolor, de la inseguridad, del miedo al abandono. Su manipulación no había sido un acto de maldad deliberada, sino una estrategia desesperada para controlar su vida y la de su hijo. Poco después, Elena falleció. Su muerte no me causó dolor ni resentimiento. Sentí tristeza, por supuesto, por la pérdida de la madre de Martín, pero sobre todo sentí paz. La paz que solo se puede encontrar cuando se ha perdonado, cuando se ha superado el odio y el rencor, cuando se ha encontrado la reconciliación interior. El funeral fue sencillo, íntimo,
una reunión familiar. No hubo ni confrontaciones, solo una despedida serena. En ese momento, frente a la tumba de Elena, comprendí que el verdadero karma no es un castigo divino, sino la consecuencia de nuestras acciones. Elena había pagado el precio de sus errores, no con un castigo externo, sino con el dolor de la soledad, el arrepentimiento y el sufrimiento. Su muerte fue una liberación para ella y para nosotros. La vida, como un río, sigue su curso. Había superado las adversidades, había perdonado, había sanado y había aprendido a vivir plenamente, con amor, con confianza y con gratitud. El pasado había quedado atrás, convertido en una lección invaluable. Había aprendido a establecer límites, a proteger mi propia felicidad, a confiar en mi fuerza interior y a comprender que el verdadero triunfo no está en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y seguir construyendo una vida llena de amor, esperanza y paz. El karma no es un castigo, sino un ciclo, y el ciclo de mi vida, con sus altibajos y sus lecciones aprendidas, finalmente había encontrado su punto de equilibrio, su armonía, y ese fue mi verdadero triunfo.